noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Rú García. En esta ocasión pues vamos a tratar un tema que lo estamos viendo, escuchando, platicando todos los días relativos a la situación del mundo, la situación internacional en la que estamos inmersos y particularmente en algunos temas también sobre México. Todas las noches vemos noticias sobre la migración desenfrenada que ha habido desde Siria hacia Europa, las reuniones de emergencia que ha habido en aquel continente para ver qué tanto reciben o no a los migrantes. Al mismo tiempo vemos cómo pues en México también tenemos llegada de la Comisión Nacional e Internacional Interamericana de Derechos Humanos y también la presencia del presidente Peña Nieto en la ONU, en la Asamblea General de la ONU, donde ha habido muchos pronunciamientos, inclusive el del Papa, por ejemplo, las relaciones de Estados Unidos con Cuba, y eso como le pega a México. En fin, ahí está movido el mundo, la situación económica que no se acaba de restablecer. Entonces, pues para eso tenemos a tres invitados de lujo, al doctor José Antonio Meyer. Muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros, profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, director del centro. Muchas gracias, José Antonio. Al maestro doctor Villicaña también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Enrique, gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahora profesor de tiempo parcial. Ahora profesor de tiempo parcial. Sí. Mira. Bueno, muy bien. Y José Luis García, el doctor José Luis García, también profesor investigador de la Ibero de Puebla. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. Gracias, Enrique. Bueno, pues estamos en esta coyuntura internacional realmente compleja, por lo menos así se ve para los que no somos expertos, y sin duda el primer tema que a mí me gustaría que se comentara, pues porque lo vemos todo el tiempo y ha generado muchos, sigue generando, ¿no? El problema de Siria, el de Medio Oriente. Hace algún tiempo hicimos aquí unos programas sobre Medio Oriente, recordarás. Sí, cómo no. Y en esos pues veíamos que la cosa se iba a poner candente. Y pues se ha puesto candente. Así es. Entonces, sí. Cuéntanos un poco, sí, cómo no. Por favor. Mira, yo creo que lo que está ocurriendo en Siria es sintomático de lo que está ocurriendo, yo creo, bueno, desde mi punto de vista a nivel internacional. Es la intervención de potencias regionales y todo esto encubierto por una gran potencia que en la zona, por lo menos en esa parte, iba en retiro, porque se había dado la cuestión del pivote hacia Asia para tratar de ver el crecimiento desmesurado de China en esa región y las pretensiones de China sobre el mar del sur de China. Entonces los Estados Unidos dicen me retiro de Medio Oriente, momentáneamente, no quiere decir que se va a retirar definitivamente porque es una potencia global, pero sí tiene que poner más atención hacia esa otra región. Entonces esto ha llevado en cierta forma a la descomposición allí del equilibrio regional de fuerzas que había. Tal y como se ve ahorita el conflicto, y como lo vimos el conflicto de Siria, en gran parte fue auspiciado por la Arabia Saudita y las monarquías petroleras del Golfo. Estas fueron las que financiaron a grupos radicales dentro de Siria para tratar de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, que era aliado de Irán. Entonces, y sigue siendo aliado de Irán. Entonces, Arabia Saudita lo que veía era que Irán prácticamente había llegado sin ningún esfuerzo hasta el Mediterráneo. Una, porque se cae el gobierno iraquí y es reemplazado por un gobierno chiita duodecimano correligionario de los iraníes. Entonces los norteamericanos prácticamente le hicieron el trabajo a Irán. Y luego, de ahí, el gobierno de Bashar al-Assad, que es alawi, que es minoritario, que es chiita también, con eso llegan hasta las costas del Mediterráneo. Si a eso le agregamos, entonces ya ahí hay una rivalidad entre dos potencias regionales, una que aspira a controlar la zona y que, mira, nadie ha dicho nada de lo que hace Arabia Saudita en Yemen, está masacrando a poblaciones civiles ahí y nadie ha levantado la voz para decir algo en contra de la presencia saudita, bombardea a la Fuerza Aérea Saudita indiscriminadamente en Yemen, ya van meses de bombardeos. Y finalmente llevaron e instalaron a Hadi, al antiguo presidente, lo instalan en Adén. Entonces han dividido, el país lo dividieron de facto.
Entonces, esto también todo encubierto dentro de esta cuestión regional. Y luego, otras potencias regionales que participan, pues es Rusia. Rusia no quiere perder su base en Tartus, que es un puerto del Mediterráneo, es la única base que tiene en el Mediterráneo. Entonces Rusia viene y entra con todo. Obvio, se mete dentro de la lucha en contra del terrorismo, para no ser criticado por los Estados Unidos, para que la ONU tampoco vea abiertamente a una intervención, porque ya ves lo que ha causado el Estado Islámico, ha causado fuertes corrientes de migración y la población está huyendo del país. ¿Por qué? Porque todas las poblaciones civiles tienden a buscar un lugar seguro en el cual refugiarse. Entonces Rusia ha decidido intervenir, está interviniendo ya, está bombardeando zonas controladas por el Estado Islámico, pero muchas veces también son de los rebeldes. Se han quejado ya los norteamericanos de que está en contra de los rebeldes. Ahora, hay que tomar en cuenta que Rusia fue invitada por el gobierno de Bashar al-Assad y que tiene que responder en cierta forma a los intereses de Siria y del gobierno sirio. Rusia, ¿qué es lo que ha argumentado al respecto? Lo que Rusia ha argumentado al respecto es que no quiere otro Libia en esta región. Es decir, si vemos históricamente lo que pasó en Libia, tumbaron a un gobierno fuerte, crearon un vacío de poder enorme allí, que hasta la fecha no ha podido llenarse. Libia está en el caos actualmente. Todavía ayer el Estado Islámico atacó Sidra, uno de los puertos petroleros del país. Y el país está deshecho, prácticamente deshecho. Está todo faccionado. Después es que Gaddafi concentraba todo. Él concentraba todo, absolutamente todos los hilos del poder. En el momento en que lo suelta, el país se desbarata. Es muy tribal, ¿no? Así es, muy tribal. Y bueno, a Rusia, siguiendo ese ejemplo, dice: yo no quiero que caiga el gobierno de Bashar al-Assad porque nadie me va a garantizar que mi base siga estando allí. Y si llega un nuevo gobierno, ya sea el Estado Islámico o ya sean los grupos rebeldes, lo más probable es que lo echen. Entonces, eso no quiere, prefiere apoyar al gobierno de Bashar al-Assad y que se dé una transición, digamos, pacífica, tratando de incluir al mayor mayor número de grupos políticos que hay dentro del país, para ver si así se consolida un gobierno y él salva su base en el Mediterráneo. Pues está muy compleja la situación, porque al final de cuentas también se han encontrado los intereses de Estados Unidos y de Rusia. Por supuesto, nada más que los Estados Unidos en este momento yo creo que no le conviene intervenir abiertamente en el asunto. Va a dejar un poco a los rusos a ver si se empantanan. Ya le pasó en Afganistán una vez. Entonces, a lo mejor puede ser una buena oportunidad para deshacerse de Putin. Pues sí. Pues sin contar Francia, que también ya está bombardeando. Pero mira que los franceses de pronto dijeron: bueno, ya van a estar ahí los rusos, a ver, ya mejor no le sigo moviendo. Lo preocupante son las corrientes migratorias, y en el caso de México, a mí sí me molestó un poco, debo decirlo, porque si vemos cuál es el fondo del asunto, es decir, la intervención saudita, que son ricos. Qatar es el país que tiene el ingreso per cápita más alto del mundo. Las poblaciones no se van con sus correligionarios, no les quieren dar visa. Y entonces los echan ¿hacia dónde? Hacia Europa. Y por otro lado, están saliendo esta gente, es cierto, yo digo, hay una crisis humanitaria, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué tenemos que pagar el plato roto los mexicanos? ¿Por qué tiene que el gobierno que ofrecer becas completas a estudiantes sirios cuando tenemos tantas necesidades en Oaxaca, en Chiapas y en todo? Una tradición de solidaridad. Sí, pero eso cuesta dinero. Digo, somos candil de la calle. Bueno, sí, es cierto. Siempre hemos sido. Esa es la tradición. Esa es la tradición, hemos sido candil de la calle. José Luis, ¿tú querías comentar algo? Pues mira, sí, efectivamente hay, pues digamos, mucha inestabilidad a nivel internacional. Digamos que tú puedes ver como ciertas zonas, efectivamente, siendo quizá la más visible, Medio Oriente, por lo que está causando. También hay mucha concentración de los medios ahí, que quizás aquí Toño pueda hablar un poco más de eso. Pero en realidad estamos viendo como turbulencia, ¿no? O sea, son como diferentes zonas, ¿no?
Efectivamente, la economía internacional no acaba de, digamos, de estabilizarse, a pesar de que el motor de la economía internacional, que es Estados Unidos, pues está creciendo poco a poco, ahí va. Como que se ha estabilizado, pero abajo. Ajá, digamos. exacto, sí, pero digamos que sí está creciendo, pero muy lentamente. Muy lentamente. Muy sí. lentamente, no al grado que se quisiera. Salieron las últimas cifras sobre el empleo y pues sí está ofreciendo empleo, pero no el empleo que ellos desean, ¿verdad? O sea, no es suficiente. China entra también en un proceso como de estancamiento. Oímos también que incluso hasta Canadá entra en un periodo de estancamiento. De Europa, pues podemos hablar solamente de Alemania, que está jalando a toda Europa y no ha terminado todavía el asunto de Grecia, más los otros que se acumulen por ahí quizás. Viene estos quizás las ondas de reverberancia política que pueda tener las elecciones locales en Cataluña. Además estamos hablando de Europa. Falta lo que pase, por ejemplo, también en el Cuerno de África, ¿verdad? Ya tú mencionaste Libia. Nuestro propio continente no está exento de esto también. No, la reducción de los precios ha caído. Exactamente, exactamente. Y pues tú sabes, por ejemplo, que en Brasil pues no solamente está la crisis económica, sino también está la crisis política, ¿no? Que tiene que ver con, pues no solamente la baja de los precios de las materias primas, y lo mismo en Argentina, ¿verdad? Sino por la corrupción tan fuerte que hay, que se ha vuelto un escándalo, y que parece ser que es en todo el continente americano, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues hay también una crisis ahí, no sé hasta qué punto hasta qué punto inventada entre Venezuela y Colombia, ¿verdad? Una permanente, sin llegar a más, entre Bolivia y Chile. Entonces, bueno, pues sí está complicado el asunto, el mundo está complicado actualmente, y aquí la cuestión es ver cómo lo enfrentamos, o sea, cómo no solamente nos adaptamos a todo esto, sino cómo capoteamos el temporal, quizá pues ese es el tema, ¿no? Nos vamos a tener que ir a un corte, no sé, Toño, y regresando empezamos contigo, claro, si te parece, para que no nos metan ruido por otro lado. Muchas gracias, seguimos con usted, estamos en Enseña en Contexto, volvemos.